Buenas tardes. En este vídeo vamos a ver el contenido teórico acerca de la inferencia con lógica de predicados, es decir, la demostración automática mediante conocimiento que se ha expresado con las herramientas de lógica de predicados. Las diapositivas estas que voy a utilizar tienen contenido tanto de inferencia, demostración automática, como de representación de conocimiento. Sin embargo, la parte de representación de conocimiento ya la hemos visto con los otros vídeos que os comenté, que os sugerí que vieseis, así que las diapositivas correspondientes me las voy a saltar. Otro detalle es que estas diapositivas tienen una primera parte de lógica proposicional, en la cual me detendré solo en lo referente a la demostración automática, y una parte más densa referente a la lógica de predicado, donde precisamente la demostración automática comentada en la lógica proposicional se aplica sobre lógica de predicado. Bien, pues empezamos. Esto es el contenido de esta diapositiva. Como he dicho, me voy a centrar sobre todo en la demostración automática y en la lógica de predicado. Esto no lo saltamos. Esto, bueno, simplemente recordaros que la lógica, sobre todo la de predicado, permite expresar muchas cosas que no se pueden representar de otra forma, entonces le da mucha potencia a un ordenador y tiene una propiedad que es su semidecidibilidad, creo que en español. La idea es que si algo se puede demostrar, en particular, si en nuestro conjunto de hipótesis existe algo que es falso, pues entonces vamos a poder demostrar que existe esa falsedad. Pero demostrar algo que pudiese ser verdadero, eso no siempre se va a poder hacer. Quien esté interesado, le sugiero que lea de esa propiedad tanto en Wikipedia como en cualquier otro, en los libros o cualquier otro libro. Bien, sobre la lógica proposicional, como hemos comentado, primero hay una parte de representación del conocimiento, en el cual pues recordamos que hay variables proposicionales y estas conectivas. Eso me lo salto. Vosotros debéis saber las transformaciones básicas de conectivas derivadas a uso de conectivas básicas. En particular, para nosotros las conectivas básicas van a ser el o, el no y en principio también el i, que en un momento posterior lo que vamos a hacer va a ser cortar la fórmula a través del i. Pero, como he dicho, para nosotros las conectivas derivadas principales, las que vamos a tener que abordar a la hora de pasar a formas no más clausuladas, son sobre todo estas de aquí. Hay un orden de precedencia entre esas conectivas y, bueno, sabéis que una fórmula bien formada pues está formada por variables proposicionales y bien conectadas por esas conectivas. Esto no lo saltamos. Las tablas de verdad de las diferentes conectivas las conocéis y pasamos a cuál sería la demostración automática en un ordenador. Esa demostración automática se puede hacer mediante diferentes procedimientos. Una de ellas es mediante la inferencia de nuevas fórmulas escritas en lógica. Esas reglas de inferencia lo que te dicen es cómo obtener nuevas fórmulas a partir de otras que ya las tienes. Por ejemplo, una que seguramente conocéis son las de modus ponens y las de modus tollens. Estas nos dicen que si tenéis estas dos fórmulas, entonces también podéis crear esta otra fórmula. Igualmente, si tenéis estas dos fórmulas, entonces también podéis crear esta otra.
Bien, ahí hay diferentes reglas. Se podría hacer demostración automática con estas reglas de inferencia y de hecho hay programas que lo hacen, pero nosotros vamos a abordar otra forma de demostración automática más sencilla, así que no entro en más detalles en esta diapositiva. En esta sí, precisamente nosotros para hacer demostración automática, uno de los pasos que vamos a hacer va a ser aplicar el principio de resolución. El principio de resolución, fijaros, se aplica sobre dos cláusulas. A veces hay gente que comete errores y lo aplican sobre más de dos cláusulas, y en las cuales se encuentra solo una variable proposicional o posteriormente solo un predicado, en uno afirmado y en otro negado, en una de las cláusulas afirmadas y en otra de las cláusulas negadas. Por ejemplo, si examináis estas dos cláusulas, veis que no se repite ninguna variable proposicional en las dos cláusulas, excepto la variable p. Además, está aquí afirmada y aquí está negada. Por tanto, podemos aplicar el principio de resolución sobre esas dos cláusulas. Si hubiese más variables repetidas afirmadas en un sitio y negadas en otro, no se puede aplicar el principio de resolución. Así que intentad evitar ese error. Bien, pues cuando aplicamos el principio de resolución, el resultado es lo que veis abajo. Es la concatenación mediante el operador disyunción del resto de variables proposicionales. O en el caso de lógica de predicado, resto de predicados. Bien, os voy a poner algunos ejemplos. Imaginaros que tenéis no P por un lado y P por otro. Si aplicásemos el principio de resolución sobre estas dos cláusulas, lo que sale es la disyunción del resto de variables proposicionales. Como no hay más variables proposicionales en esas dos cláusulas, disculpad. Como no hay más variables proposicionales en esas dos cláusulas, el resultado que sale es la cláusula vacía, la cláusula que no tiene variables proposicionales. Esto va a ser muy útil después a la hora de hacer demostración automática. En otros casos, si tuviésemos, por ejemplo, no P o T y por otro lado P, pues entonces sale la disyunción del resto de variables proposicionales. En este caso, si por otro lado tuviésemos bien no T, pues entonces aplicaríamos resolución y obtendríamos la cláusula vacía. Así, pues se puede complicar todo lo que necesitamos. Por ejemplo, podríamos tener no P o T, P o R. El principio de resolución sobre esas dos cláusulas sería T o R. A su vez, T o R. Si tuviésemos por algún lado no R, pues produciría T. Y si por algún otro lado tenemos no T, pues entonces me sirve para obtener la cláusula vacía. Si os dais cuenta, vamos a utilizar el principio de resolución para ir reduciendo el número de variables que aparecen en nuestras cláusulas. Porque, como he comentado antes, nuestro objetivo va a ser encontrar en algún momento la cláusula vacía, que solo se puede obtener mediante dos cláusulas con una variable proposicional en un sitio afirmada y en otro negada. Estos son ejemplos de principio de resolución. Entonces, el problema de este principio de resolución es que solo se puede aplicar a cláusulas,
no a cualquier fórmula escrita en lógica proposicional ni lógica de predicado. Entonces, necesitamos un procedimiento para obtener las cláusulas, para obtener la forma normal conjuntiva a partir de las fórmulas que nosotros hemos escrito en lógica de proposicional o en lógica de predicado. Este sería el procedimiento para obtener cláusulas a partir de lógica proposicional y más adelante aparece el procedimiento para el caso de lógica de predicado. Repaso rápidamente. El primer paso sería cambiar las conectivas derivadas por fórmulas que no las tienen, es decir, si tenemos la implicación, entonces cambiarlo por no antecedente o consecuente, etc. El objetivo en este paso es tener fórmulas donde solo aparezcan noes, oes o ies. Una vez que solo tenemos eso, podemos proceder al siguiente paso, que es aplicar las leyes de De Morgan para evitar los noes delante de paréntesis, que dentro tienen ies o oes. Entonces aplicamos esas leyes y tendríamos fórmulas donde todos los noes están delante de una variable proposicional. Por último, una cosa que tampoco debemos poder tener son oes junto a paréntesis que dentro tienen ies. Si tenemos ese caso, no debemos aplicar algo de De Morgan, que en más de una ocasión he visto que un estudiante lo intentaba hacer, pero se le olvidaba que al aplicar De Morgan aparece ese no delante de un paréntesis. Así que si ya habéis pasado hasta aquí, prohibido aplicar otra vez De Morgan. En vez de eso, lo que tenéis que aplicar es la propiedad distributiva de los OE sobre las IE. Es decir, esta fórmula es equivalente a esta variable o esta aquí, por un lado. Y por otro lado, esta variable o esta aquí. Y entonces tenemos la primera parte y la segunda. Aquí en principio no vamos a quedar. Más adelante, como he comentado antes, lo que vamos a hacer va a ser dividir por los IES y decir, esto es una cláusula, la cláusula 1, y esto es la cláusula 2. Como pone aquí, en algún caso es posible que salga alguna tautología. Por ejemplo, si tenemos no P o P o lo que sea, esto es una tautología, siempre va a ser cierto. Y eso no nos ayuda en nuestra demostración automática. Así que estas cláusulas directamente las borramos. Bien, ahí tenéis un ejemplo, pero en ese ejemplo no voy a entrar. Si tuvieseis algún problema, vosotros me preguntáis. En vez de eso, os comento un detalle. Si tuviésemos el caso en el que el O está junto a paréntesis tanto por delante como por detrás y dentro tiene IES, aplicar la propiedad distributiva quizás es algo más complejo. Un truco que tenéis que hacer sería, vamos a asumir que todo esto es X y aplicamos la propiedad distributiva. Es decir, de aquí saldría X o T por un lado y X o no Q. Y una vez que hemos hecho eso, reemplazamos X por lo que ponía ahí. E y Q o T, esto por un lado, y por otro lado, P y Q o no Q. Entonces de esa forma ya no tenemos OE junto a paréntesis, IES
no por delante o por detrás, sino que o aparecen por delante o aparecen por detrás. De forma que ya si volvéis a aplicar la propiedad distributiva. En particular aquí va a ocurrir, uno de los casos que sale es que sale Q o no Q. Esta cláusula, como hemos comentado antes, es una tautología y entonces la eliminaríamos. Bien, pues avanzamos. ¿Cómo sería la demostración automática utilizando esto que hemos visto? Sería haciendo una prueba por contradicción, una demostración por contradicción. Es decir, primero escribimos las cláusulas en lógica, después negamos lo que queremos deducir, la conclusión que queremos deducir. Tercero, pasamos eso a forma más clausulada, a cláusula. Y cuarto, aplicamos el principio de resolución iterativamente hasta encontrar la cláusula vacía. Si encontramos la cláusula vacía, significa que las premisas, aquello que escribimos nosotros inicialmente en lógica proposicional, deducen la conclusión que hemos escrito en lógica proposicional. Si es imposible llegar a la cláusula vacía, entonces no estamos diciendo que la deducción sea falsa, que la conclusión que queremos demostrar sea falsa. Simplemente estamos diciendo que no podemos llegar a ella a partir de esas premisas que hemos asumido. Quizá porque nos falta alguna otra premisa o porque hemos escrito mal alguna de esas premisas en lógica. Bien, esto no lo saltamos. Esto no lo saltamos. Esto es precisamente lo que he comentado. La prueba por contradicción sería demostrar que aquí esto es falso, la unión de las premisas y la conclusión negada es falso, que para nosotros va a ser mediante el principio de resolución. Es decir, conseguimos decir que eso es falso si somos capaces de llegar a la cláusula vacía. Bien, pues entonces avanzamos con la parte de lógica de predicados. Sobre el vocabulario, es decir, cómo representar información lógica de predicados, eso es precisamente lo que habéis visto en los otros vídeos, y esa parte me la voy a saltar. Esto simplemente que tiene mayor expresividad que la lógica proposicional. Hay cosas que no se pueden escribir en lógica proposicional y sin embargo sí se pueden escribir en lógica de predicados. Ya sabéis que se meten estos dos cuantificadores, se meten las variables y las funciones. Esto es todo representación. Esto no lo hemos visto y sí que lo vamos a utilizar para pasar a formarnos más clausuladas, que es que una fórmula que tiene un plato 2x y después un resto de la fórmula es equivalente a no el otro cuantificador, el existencial, y no el resto de la fórmula. En particular, nosotros cuando pasemos a formarnos más clausuladas no vamos a permitir los noes delante de cuantificadores. Eso no está permitido. Entonces, vamos a aplicar estas reglas de equivalencia para generar existe la variable que esté cuantificada aquí, la que sea, no y el resto de la fórmula. O en este caso, no y el resto de la fórmula. Fijaros, os pongo algunos ejemplos de por qué existen estas reglas de equivalencia. Si nosotros tenemos escrito que no existe ningún objeto en el mundo que cumpla el predicado, por ejemplo, oro, eso es lo mismo que decir que para todos los objetos del mundo se cumple que el predicado oro es falso. Repito,
la parte de arriba dice no existe ningún objeto del mundo que sea oro. Y la parte de abajo dice se cumple que todos los objetos del mundo son falsos, hacen falso el predicado oro. Entonces, está representando exactamente la misma tabla de verdad, considerando todos los posibles objetos del mundo. Sale la misma tabla de verdad en las dos fórmulas. De la misma forma, si tuviésemos que el caso de que todos los objetos del mundo son personas, imaginaros que estamos diciendo que eso es falso. Es falso que todos los objetos del mundo sean personas. Decir eso es lo mismo que decir que existe un objeto del mundo al que hace falso el predicado persona. Un objeto del mundo, en realidad, al menos un objeto del mundo. Podría haber más objetos del mundo que hacen falso ese predicado. Pero de esta forma lo que estamos diciendo es que al menos existe uno. Por tanto, que sea falso que todos sean personas es lo mismo que decir que al menos uno no es persona. Bien, continuamos. Las funciones, la sintaxis, la gramática para construir buenas fórmulas bien formadas, cómo se interpreta, eso en principio no hay mucho que decir. Reglas de inferencia lógica de predicador no lo saltamos. Y llegamos aquí a demostración automática en lógica de predicados. Como hemos dicho antes, vamos a aplicar el principio de resolución sobre la demostración por reducción al absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tener nuestra fórmula, negar la conclusión, 1. Fórmulas, 2. Negar conclusión, 3. Obtener la forma normal conjuntiva, las cláusulas de todo lo anterior, y 4. Buscar la cláusula vacía mediante el principio de resolución. Aquí, aplicar principio de resolución, también tendremos que aplicar una cosa que se llama unificación, que ahora lo vamos a ver. Bien, para obtener la forma normal clausulada conjuntiva, tenemos que aplicar este procedimiento de aquí. Es parecido al anterior, pero aparecen pasos nuevos. El primero ya lo conocíamos, es quitar las conectivas derivadas. El segundo también lo conocíamos, es aplicar las leyes de De Morgan, eliminar la doble negación, y aparece esta nueva, que es quitar noes delante de cuantificadores. Ya sabemos que no para todo x una fórmula es equivalente a existe x no esa fórmula. Y no existe x una fórmula es equivalente a para todo x no esa fórmula. El siguiente paso sería hacer variables independientes. Eso simplemente es, si en alguna fórmula tengo la misma variable, el mismo nombre de variable cuantificado más de una vez, entonces esas variables son diferentes. Cuando aparezca aquí x, no nos estamos refiriendo a los mismos objetos que cuando aparezca aquí. Entonces, como son diferentes, es mejor darle nombres diferentes. Da igual. Aquí he utilizado cuantificadores existenciales, pero da igual si es existencial o universal. Bien, para darle nombres diferentes, pues por ejemplo, le podemos dar a una x1 el nombre x1 y a otra el nombre x2. Siguiente. Eliminar cuantificadores existenciales. Y hay que tener en cuenta dos casos. Una, cuando la variable cuantificada existencialmente esté fuera del dominio de un cuantificador universal, o cuando esa variable está dentro. Y os lo explico más detalladamente en la pizarra. Imaginaros, si tenéis que
existe un objeto del mundo que cumple ser profesor de SIN, en este caso, esta variable cuantificada existencialmente no está dentro del ámbito de otra variable cuantificada universalmente. Aquí lo que vamos a hacer va a ser cambiar esa variable por una constante del mundo. Por ejemplo, vosotros sabéis que en este caso la constante del mundo Carlos hace cierto ese predicado. Por tanto, podríamos hacer ese cambio. Esta fórmula pasaría a ser esta fórmula de aquí. Si por alguna razón no sabemos qué objeto del mundo cumple ese predicado, entonces lo que hacemos es utilizar unas constantes auxiliares, que sería nosotros vamos a utilizar A, B o C, o A1, A2, A3, los que necesitemos. De esta forma, esa constante va a referirse unívocamente a un elemento del mundo que cumple este predicado. Por tanto, decir que en el mundo existe un objeto que hace cumplir ese predicado es lo mismo que decir, asumimos que hay una constante, no sé exactamente cuál es, pero la voy a llamar A, que hace cierto ese predicado. Bien, ese es el caso, uno de los casos en los que la variable está cuantificada existencialmente y está fuera del ámbito de una variable cuantificada universalmente. Hay fórmulas más diversas, por ejemplo, en este caso, aquí esta variable x también está fuera del ámbito de cualquier variable cuantificada universalmente. Porque el ámbito de la variable cuantificada universalmente es por tanto, esta no está aquí dentro. De la misma forma, si tuviésemos eso, esta variable también está fuera del ámbito de esta de aquí. Por tanto, seguiríamos cambiándola por una constante. Sin embargo, si tuviésemos este caso, ya no, la variable cuantificada existencialmente no está fuera del ámbito de un universal, porque el ámbito de un universal es todo esto. Entonces, aquí no podemos cambiarlo por una constante. Lo que se va a hacer es cambiarlo por una función que depende de la variable cuantificada universalmente. Es decir, aquí la x se cambiaría por ejemplo, f, si no hemos utilizado f anteriormente, de y. El resultado sería ese sería el resultado. Os pongo algunos otros ejemplos. Imaginaros que tenemos el caso que queremos decir que toda persona tiene una madre. Y asumimos que todos los objetos del mundo son personas, de forma que no necesito especificar que X es persona. Simplemente escribimos para todo objeto del mundo existe Y tal que madre y X. Bien, pues fijaros, imaginaros que cambiamos esta Y cuantificada existencialmente por una constante. Si hiciésemos eso, esta fórmula ya no representa lo mismo que la anterior. En esta
estábamos diciendo que todo objeto del mundo tiene una madre. En la de abajo estamos diciendo que todos los objetos del mundo tienen la misma madre. Por tanto, no es lo que queríamos hacer. En vez de eso, habría que cambiarlo por una función que dependa de x. Ahora estamos diciendo, todo objeto del mundo tiene una madre. ¿Cuál es el objeto del mundo que devuelve esa función f? Esa función f recibe el valor x y devuelve la madre de x. Importante, si en algún momento ya he utilizado f, no puedo volver a utilizarla. Tendría que utilizar f2, o f3, o g, o h. Lo mismo que si antes he utilizado a y necesito una nueva constante, no puedo volver a utilizar a. Tendría que utilizar b, c, a2, lo que sea. Bien, y dos últimos ejemplos. Fijaros que si tenéis eso de ahí, esta variable cuantificada existencialmente no está dentro del ámbito de un universal, porque el ámbito del universal es este. Por tanto, esta x no se debe cambiar por una función de y, se debe cambiar por una constante. En particular, si tuviésemos un ejemplo aplicado en el que tenemos algo así como la forma en la que tendríamos que proceder sería, primero, x1 no está en el ámbito de ninguna variable cuantificada universalmente, así que todas las apariciones de x1 las cambio por una constante. Como la a no la he utilizado todavía, escribo a. x2 y x3, como no están cuantificadas universalmente, se quedan igual. x4, como está dentro del ámbito de x2 y x3, se debe cambiar por una función que dependa de esas dos. Como la f no la he utilizado todavía, y fijaros, tiene que ser por la misma sustitución. Todas las x4 se deben cambiar igual. x5, como están dentro del ámbito de x2 y x3, por una función de x2 y x3. Como la f ya la he utilizado, necesito otra función diferente. Y x6, como está cuantificada universalmente, se queda igual. Esta fórmula y esta son equivalentes. Bien, toda esta explicación venía por este paso para pasar a forma normas clausuladas. Una vez ya no tenemos cuantificadores existenciales, ni tenemos noes delante de cuantificadores, ni de paréntesis, etcétera, etcétera, lo que hacemos sería quitar cuantificadores universales. Para quitar los cuantificadores universales, lo único que hay que hacer es borrarlos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues sería simplemente borrarlo. Y ya está. Y tendríamos esta fórmula de aquí. Con constantes funciones y variables que asumimos que están cuantificadas universalmente. Lo siguiente sería
Igual que ocurría en la lógica de proposicional, si hay OEs junto a paréntesis, hay que aplicarle la propiedad distributiva. Lo siguiente sería dividir por los IEs, es decir, si tenemos eso, entonces dividimos por los IEs. Uno aquí, otro aquí, esto sería una cláusula, por ejemplo, la cláusula 1, cláusula 2 y cláusula 3. Y el último paso dice que se cambian los nombres de las variables para tener claro las variables que hay aquí no son las mismas que las que hay aquí. Pero normalmente yo ese paso no lo hago, asumo que está hecho y nada más. Bien, con eso ya sabemos obtener las formas no más clausuladas de las fórmulas que hemos escrito en lógica de predicados. Aquí tenéis un ejemplo, vosotros podéis probar, intentar y preguntarme si tenéis alguna duda. Y avanzamos. Queríamos obtener cláusulas, aplicar el principio de resolución y buscar la cláusula vacía. Entonces, si en algún momento, esto está mal, en algún momento, por un lado tenemos que Sócrates es un hombre y por otro lado tenemos que Sócrates no es un hombre, aplicamos el principio de resolución y nos sale la cláusula vacía. Pero eso se puede aplicar siempre que lo que haya aquí escrito sea exactamente igual que lo que haya aquí escrito. Por ejemplo, aquí, si tenemos que Sócrates es un hombre, pero el perro de Sócrates, es decir, esto es una función que devuelve el perro de este amo. El perro de Sócrates no es un hombre, aquí no podemos aplicar el principio de resolución. Esto no es una contracción. Esto no produce la cláusula vacía. No. Sin embargo, aquí sí. Si tenemos que todo objeto del mundo es hombre y el objeto Sócrates no es hombre, aquí sí debiéramos poder tener la cláusula vacía. Sin embargo, aquí no está escrito lo mismo que aquí. Bueno, me disculpa por haber utilizado el predicado hombre. Normalmente en clase suelo decir el predicado persona. Bien, aquí sí debiera tener la cláusula vacía. Entonces, para aplicar el principio de resolución entre estas dos, primero necesito hacer una unificación de los argumentos que hay en este predicado con los argumentos que hay en este predicado. Y para hacer esa unificación se utiliza se utiliza la operación de sustitución de variables. Consiste donde pone una variable, donde hay una variable, yo puedo poner lo que yo quiera. Pueden ser constantes o funciones con sus argumentos. Puedo poner lo que yo quiera para unificar los argumentos de esos predicados. Bueno, propiedades de la sustitución, esto no voy a entrar mucho, no vamos a entrar. Esto es un procedimiento para buscar la mejor sustitución, pero repito, es muy simple. La idea es, vamos a cambiar las variables por lo que yo necesite, para que sea igual. Vamos a ver un ejemplo en vez de ese algoritmo. Los ejemplos, por ejemplo, serían, si yo tengo por un lado t de x y por otro lado no t de a, entonces la x la puedo cambiar por a. Para eso aplico la sustitución de voy a escribir a donde pone x. Y esto es exactamente, es decir, esta fórmula con esta sustitución es eso. Entre estas dos ya sí puedo aplicar el principio de resolución. Si tenemos algo más complejo, me voy a algo bastante complejo. Por ejemplo,
de x a f de z a 2 o r de x 4. Y por otro lado tenemos no e de b a 1 f de 2 a 2 o ya está. Nos quedamos ahí. Pregunta, ¿podemos hacer unificación para conseguir los mismos argumentos aquí que aquí? Entonces la pregunta se responde, ¿podemos cambiar las variables por constantes o funciones y obtener lo mismo en ambos sitios? La respuesta es sí. Si aquí, en esta fórmula, donde pone x, pongo b, y donde pone z, pongo 2, tengo de b a 1, f2 a 2 o rb4. He conseguido que aparezca aquí lo mismo que aquí. Pues entonces, puedo aplicar el principio de resolución y el resultado es rb4. Esto es importante. No sale x, sale b, porque yo he cambiado las x por b. Bien. Bien, pues por ejemplo, si tengo el caso anterior, bueno, el caso anterior no, tengo uno más simple. De x y no de f de g de 2a. Como hemos dicho que las variables las podemos cambiar por lo que yo quiera, sean constantes o funciones con sus argumentos, es válido hacer la sustitución. Y entonces aquí tengo t de f de g de 2a. En los mismos argumentos que hay aquí, en este predicado, puedo aplicar resolución y me saldría la cláusula vacía. Bien, pues ya por último sería ir aplicando el principio de resolución entre cada dos pares de cláusulas que solo tengan un predicado afirmado en un sitio y negado en otro, hasta encontrar la cláusula vacía. ¿Qué la encuentro? Pues las premisas deducen la conclusión. En uno de los pasos he negado. No lo encuentro, entonces no puedo deducir las premisas deduzcan esta conclusión. Aquí tenéis un ejemplo. La idea de este ejercicio sería pasar eso a forma no más clausulada y después buscar la cláusula vacía. No lo voy a hacer, pero por que veáis un poco el funcionamiento, fijaros que aquí nos va a salir no pompeyano o romano. Como aquí tengo Marcos es pompeyano, si uno de estos dos, después de haber hecho la forma no más clausulada, que os lo voy a pedir escrito, no me vale que me pongáis solo el resultado, y después de hacer la sustitución, que os lo voy a pedir, no me vale que solo me pongáis el resultado que va a salir es romano Marcos. Si hacéis el ejercicio, en este caso sí que sale la cláusula vacía. Hay otros ejercicios de la relación de ejercicios en la que no sale la cláusula vacía. Aquí, bueno, vosotros lo pensáis y acabo ya lógica diciendo que hay mejoras de la lógica del predicado.
como la lógica modal, que introduce los cuantificadores, algo es posible o algo es necesario, aunque a lo mejor a lo mejor es al revés, a lo mejor este es necesario y este es posible, no lo recuerdo bien, y que curiosamente pues también tiene sus reglas de equivalencia. Cuando es posible algo, ocurre que no es necesario que no se cumpla ese algo. Y al revés. También está la lógica de predicados con el predicado identidad, que lo he mencionado, quizás lo menciono en los vídeos y lo mencioné en una clase virtual que tuve con el resto de alumnos. Es un predicado especial. También hay, bueno, es muy común establecer una lógica de predicados donde los objetos del mundo también se relacionan en clase y en subclases, y entonces podemos escribir cosas como que heredan propiedades. Eso se puede escribir precisamente con el lenguaje en la lógica del predicado de orden superior, que es más compleja, nosotros no la vamos a ver. Y esto sí me interesa que lo conozcáis, que, bueno, estos dos, que es que la lógica hace que los predicados puedan tener solo el valor verdadero o falso. P de X o es verdadero o es falso dependiendo del valor de X. En la lógica multivaluada y la lógica difusa, los predicados pueden tener un valor entre 0 y 1 de cuánto de eso, diciendo algo parecido a cuánto de eso es cierto. Por ejemplo, imaginaros que queréis utilizar el predicado rápido. Y tenéis el objeto del mundo, por ejemplo, un SEAT Toledo, un tipo de coche. ¿Este objeto del mundo cumple el predicado ser rápido? Pues bueno, sería incorrecto decir que no lo cumple, porque ciertamente es más rápido que una tortuga. Y también sería falso decir que sí lo cumple, porque es más lento que, por ejemplo, un avión, un Boeing 747. Entonces, en la lógica difusa se establecen etiquetas para decir que una cosa es muy rápido o poco rápido o normal, etc. De forma que ahora los predicados podrían tener esos valores. Y se juega con números que se le asignan esos valores, de forma que conseguimos que nuestro ordenador pueda hacer razonamiento con frases de este tipo. Con frases de, bueno, un SEAT Toledo es bastante rápido. Y entonces hace razonamiento y puede hacer cosas que no se pueden hacer con lógica de predicado. La verdad es que se consiguen hacer cosas muy chulas. En particular, a mí las cosas que más me llaman la atención es control de robots. Si veis vídeos de Boston Dynamics, ahí se ven robots haciendo cosas como, por ejemplo, evitar caerse sobre suelos rugosos o sobre suelos deslizantes, en los que el robot tiene que hacer cálculos y seguramente se utilizó una programación basada en lógica difusa. Algo del tipo, si te estás cayendo muy rápido, pues tienes que abrir la pierna rápido. Si simplemente tienes una inclinación, no te estás cayendo, pues entonces tienes que abrir la pierna, pero no tan rápido o no tanto, simplemente para controlar. Eso hoy en día se puede programar y es gracias a la lógica difusa. Bien, y con eso acabamos la teoría de lógica difusa. Os recuerdo que tenéis un vídeo de cómo hacer demostración, un ejemplo de hacer demostración automática con lógica de predicado, que es simplemente la aplicación de lo que os he comentado en esta clase. Igual que siempre, si tenéis dudas, me preguntéis. Nada más, un saludo.